Este es un tema de la serie de sermones de la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Disfrútelo. Esta alabanza se llama Por un momento en tu presencia. Por un momento en tu presencia, por un instante tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un instante nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre
Amén. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? A ver. ¿Cuántos creemos que Cristo viene pronto? A ver. ¿Y cuántos queremos estar ahí? A ver. Bueno, pues dile al que está a tu lado, prepárate, yo quiero verte en el cielo. Dile al que está a tu lado. Si lo quieres ver, ¿verdad? Y si no lo quieres ver también, aprovecha a despedirte. Dile al que está a tu lado, prepárate, yo quiero verte en el cielo. Gracias a todos nuestros amigos que también nos ven a través de el internet, a los hermanos que aún no están con nosotros pero están en casa. Le mandamos un saludo especial a todos los que están en casa. Y quiero pedir acá al frente a Luis Kiej, esposa y familia, vengan para acá adelante. Me han hecho una mención especial. Y yo quiero compartirles también con ustedes, con el permiso de Luis. Bueno, ya lo pasé, así que ya le voy a pedir perdón después. Pero pasen acá al frente. Me han hecho ese pedido especial para que toda la iglesia nos podamos unir en oración en esa mañana por la familia del hermano Luis Kiej. ¿Conocemos al hermano Luis Kiej? La madre de Luis Kiej ahora está debatiendo entre la vida y la muerte. Y allá en el país queremos unirnos en esta oración y vamos a invitarles que nos coloquemos todos de pie. Y vamos a hacerles sentir el cariño de la iglesia, nuestro aprecio a nuestro líder de la iglesia. Y la esposa me decía, pastor, ahora que él estaba más entregado, viene esta grave noticia. Pero vamos a confiar en que la familia está ayunando en este día de manera especial para que Dios obre el milagro en la vida de la mamá de Luis Kiej. ¿Y cuánto creemos que Dios puede hacer este milagro? Y Dios lo va a hacer. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Y en esta hora, Señor, elevamos nuestras oraciones de manera especial por tu hija Alba Kiej. Que allá donde ella se encuentre, Señor, puedas hacerle sentir tu presencia y darle la seguridad, Señor, de que tú estás a su lado. No permita, Señor, que el enemigo pueda destruir a esta familia, ni siquiera pueda destruir la vida de tu hija Alba, sino que al colocarla ahora en tus manos, Señor, rogamos de esta bendición especial para que se haga este milagro, Señor, en la vida de tu hija Alba. Para que ese tumor, que ese cáncer, Señor, si es tu voluntad, pueda desaparecer del cuerpo de tu hija. Y así, Señor, puedas unir más a esta familia como lo has hecho. Pero sobre todo, Señor, que esta familia, postrados a tus pies, puedan reconocerte como el único Rey de Reyes y Señor de señores. Pero ahora, Señor, dale la fuerza a tu hijo Luis, que aún a la lejanía, dale la seguridad de que también tus ángeles, Señor, acompañan a su madre allá donde ella esté, para que tu hijo, Señor, puesto a tu servicio en este lugar, él pueda servirte confiado de que sea lo que sea que pase, Señor, sabemos que es tu voluntad. Que aunque las noticias no puedan ser agradables, pero querido Padre, queremos entender el propósito que tú tienes para nosotros. Por lo tanto, Señor, fortalece la vida de tu hijo. Dale la fuerza. Que ahora, Señor, que él ha decidido tirar la toalla ya tal vez, ayúdalo para que en tu nombre él se pueda levantar y que esto que la familia enfrenta sea una victoria más por el poder de tu palabra. En tus manos lo colocamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le enviamos nuestro saludo especial a Luis Kiej? Luis, que el Señor te bendiga.
cojos que ahora podían caminar, ciegos que ahora podían ver, sordos que ahora podían escuchar, mudos que ahora podían hablar, mancos que ahora tenían sus 2 brazos, personas que seguían a Cristo Jesús con gozo y alegría, porque Cristo Jesús iba con ellos. ¿Y qué no? ¿Y cuánto gozo habrá más si tú y yo permitimos que el Señor pueda estar a nuestros lados? ¿Cuántos así deseamos en esta mañana? Quiero hacerte una pregunta en esta mañana, pero quisiera que podamos ser lo más sincero que podamos contestar. Y yo sé que aquí habemos muchos que somos sinceros. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos llorado? A ver, yo no pienso que solo Luis, ¿verdad? ¿Cuántos hemos llorado en algún momento de nuestra vida? Levanten la mano, sin temor alguno. Muy bien. Hay muchas manos, gracias, pueden bajar la mano. Hay algunos que no levantaron la mano. Dicen que los que no levantaron la mano son los más llorones, ¿verdad? Ahora, ¿quién cree usted que llora más? ¿Los caballeros o las damas? A ver, ¿quién cree que los caballeros lloran más? A ver, ¿quién cree que los caballeros lloran más? Allá está un hermano valiente, el único caballero, que es el más llorón, ¿verdad? ¿Cuántos creen que las damas lloran más? A ver, oh, hay más manos. ¿Qué es lo que pasa cuando un caballero o una dama quiere llorar? Caballero, hablo por los caballeros como caballero. Seamos sinceros, cuando un caballero quiere llorar, ¿qué es lo que sucede? Vamos ahí a la casa, en la última habitación o allá en el garage o detrás del garage, donde nadie nos ve, o abajo del carro, dice William, donde nadie nos ve, donde nadie nos oye. Caballeros, seamos sinceros, ahí a solas, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos llorado. Ahora, con todo respeto para nuestras queridas damas, ¿qué es lo que sucede cuando una dama quiere llorar? Se va arriba del carro, ¿verdad? A gritar ahí. ¿Qué sucede cuando una dama quiere llorar? ¿Se va a encerrar ahí en aquella habitación? ¿O enfrente de quien sea? ¿A la hora que sea? ¿En el momento que sea? Algunas damas me están haciendo así como que no, ¿verdad? Pero debemos reconocer algo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos, ¿qué cosa? Hemos llorado. Miren el Evangelio según San Lucas. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7. Vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versículos 11 en adelante. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Y ahí nos vamos a centrar en esa mañana, en esa maravillosa historia del Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versículo 11. Miren qué dice la palabra del Señor. Síganme con la vista. Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra del Señor que aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Naín. Y dice la palabra del Señor que iban con él muchos de ¿quiénes? De sus discípulos. ¿Y quiénes más? Y una gran multitud. Mira, vamos a hacer una pausa en este versículo. La palabra del Señor muestra una historia. Comienza narrando Lucas que Jesús iba al frente de un grupo, quien atrás dice la Biblia que iban muchos de sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Bueno, eran seguidores de Jesús, ¿correcto? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos de Cristo?
Amén, ¿verdad? Porque seguimos a Dios. Y la Biblia dice que los discípulos seguían a Dios, personas que seguían a Dios. No cabe en duda que dentro de ese grupo estaba ese grupo especial que tiempo atrás Dios mismo ya los había elegido. Dios mismo había seleccionado a ese grupo especial de 12 que iban a seguir a Jesús durante todo su ministerio. Y dice la Biblia que también había una gran multitud. Y quiero imaginarme que esa gran multitud era gente que se sentía contenta seguir a Jesús. Era gente que estaba agradecida con Jesús. Era gente que estaba maravillado por todas las enseñanzas que Jesús estaba haciendo en esos lugares. Era gente que estaba muy asombrada por tantos milagros que el Señor había hecho en gente que ni siquiera ellos se imaginaban que iban a recobrar la vista, o iban a volver a escuchar, o iban a volver a recobrar la vida inclusive. Y eran personas que seguían a Jesús porque veían que este hombre sanaba a muchas personas. Imagínate ahora, eso es algo que no es común ahora en nuestros días. Prender las noticias por lo menos un minuto, ¿cuántas noticias buenas escucharemos? Es difícil escuchar noticias buenas. Pero ahora imagínate a este momento, porque cuando veo que la gran multitud seguía a Jesús, viene a mi mente cuando estudiamos el libro de Lucas, tiempo atrás, cuando Jesús había pasado por las tentaciones que el diablo le había mandado, porque era parte del principio, los primeros pasos que Jesús estaba dando para comenzar su ministerio. Y para que Jesús estuviera listo para iniciar el ministerio, él tenía que hacer dos cosas. Número uno era bautizarse, y número dos era enfrentar el pecado, enfrentar el enemigo, y lo hace por medio de estas tres tentaciones. Entonces eso iba a preparar la vida de Jesús para que él pudiera ahora poder iniciar su ministerio. Ahora me llama la atención porque Jesús vivía en un lugar que se llamaba Nazaret, que él había nacido en Belén, pero después se traslada a Nazaret y ahí pasa los primeros 30 años de su vida. Y su maestro, ¿quién era el maestro de Jesús? Mencionábamos un poco acerca de esto el miércoles, pero el maestro de Jesús era su mamá. ¿Estamos de acuerdo? La mamá. ¿Cuál era el libro de texto de Jesús? Porque Jesús no fue a la escuela como los rabinos estaban acostumbrados a ir. El libro de texto de Jesús, ¿qué cosa fue? Fue su palabra y la naturaleza que le rodeaba. ¿Okay? ¿Y cuál fue la aula de clase? La aula de clase de Jesús fue la casa y el taller de carpintería que su padre tenía. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces Jesús preparó esos primeros 30 años. Después que Jesús estaba listo, la señal para que Jesús pudiera comenzar el ministerio era porque ya antes había proclamado el nombre de Jesús. ¿Quién era ese? Era Juan el Bautista. Y cuando ya se había regado por todo el país la noticia de Jesús, entonces era la señal para que Jesús saliera a cumplir su misión. Pero antes de cumplir la misión, él tenía que hacer los primeros pasos. Y la historia cuenta que el lugar que Jesús utilizó, gracias hermano, el lugar que Jesús utilizó para poder tener esa preparación espiritual, ¿cuál fue? ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde fue Jesús? Al desierto. Y entonces la historia cuenta ahí cuando entonces el diablo, el enemigo de Dios, se presentó a Jesús, y conocemos las tres tentaciones, ¿correcto? Entonces, después de que Jesús pasó las tres tentaciones, ahora Jesús llega a Capernaum, y llega a mi mente aquel hombre que estaba endemoniado en ese lugar. Y cuando Jesús llegó, ese hombre trató de reprender a Dios, pero Jesús le dijo: calla y sal de él. ¿Y qué cosa sucedió en ese momento? El espíritu salió del cuerpo de ese hombre. Cuando Jesús estaba saliendo de ese mismo templo, viene a mi mente ahora la historia de la suegra de ¿quién? De Pedro. ¿Qué pasaba con la suegra de Pedro? Se encontraba ¿en dónde? En casa. Estaba en cama y ella estaba sufriendo ¿de qué cosa? De fiebre. Y entonces la historia cuenta que Jesús fue a ese lugar, reprendió a la fiebre, y entonces al momento, ¿qué sucedió con la suegra de Pedro? Quedó sana.
Viene a mi mente cuando Lucas sigue contando ahora de aquel hombre que Jesús encuentra que estaba leproso. Y ese hombre fue hacia Jesús y él tenía el deseo de ser sano. Y Jesús le dijo: ¿qué es lo que tú quieres? Pídelo y eso va a suceder. Y el hombre, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, quiero ser sano. Y al instante Lucas describe que este hombre, ¿qué cosa sucedió? Quedó sano. La lepra se fue de él. Y entonces Jesús, Lucas sigue mencionando otro pasaje donde Jesús se encontraba dentro de un lugar predicando y de pronto había un hombre que estaba paralítico. Y había tanta gente en ese lugar porque todos seguían a Jesús que no podía entrar hasta donde Jesús se encontraba. Y entonces 4 amigos de esta persona fueron a la parte de arriba de aquel lugar y entonces por un hueco bajaron a ese hombre que se encontraba paralítico y llegó exactamente donde Jesús se encontraba. Y entonces, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Hombre, tus pecados te son perdonados. Y al instante, ¿qué cosa sucedió? Se levantó. Mira qué maravilloso cómo Jesús solo habla y las cosas sucedían. Porque más adelante Jesús ahora al encuentro un hombre que tenía la mano seca. Y entonces Jesús le dijo: extiende tu mano. Y al extender la mano, ¿qué sucedió con la mano de aquel hombre? Se restableció. Se sanó la mano. Mira cómo el Señor había hecho tantas cosas maravillosas que la gente seguía a Jesús. Por eso Lucas llega a este pasaje donde Jesús iba entrando a esta ciudad. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y esa gran multitud, sin duda alguna, era gente misma que había sido sanada por Jesús. Gente misma que Dios había hecho un milagro en su vida y ahora estaban siguiendo al maestro porque estaban contentos. Estaban alegres, la multitud estaba celebrando y en esa celebración ellos estaban siguiendo a Jesús. Pero ahora, mira cómo sigue esta historia en el versículo 12. Versículo 12 dice la palabra del Señor que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, a un hijo único de su madre que era, ¿qué cosa? ¿De qué era la madre? Era viuda. Y habían con ella mucha gente de la ciudad. Mira, vamos a hacer otra pausa en este texto. Porque el cuadro que estábamos presenciando al principio de la historia ahora cambia totalmente. Porque la Biblia ahora describe a un grupo de personas que iba saliendo de esa misma ciudad. Y la Biblia describe que iba una mujer que Lucas menciona una característica especial de ella y dice que esta mujer era viuda. Imagínense. Mira, déjame hablarte un poco de cómo era en aquel entonces, allá en el Medio Oriente, hace muchos años atrás. Cuando alguien moría, se contrataba en aquel entonces lo que se les conocía como plañideras. ¿Alguien sabe qué son las plañideras ahora? Bueno, plañideras se les llamaba a mujeres que se les pagaba para irle a llorar a un difunto. Imagínense. A eso se le conocía como plañideras. Eran mujeres que eran pagadas por llorarle a un muerto. Y entonces cuando la Biblia menciona que había mucha gente de la ciudad, no podía faltar ese grupo de mujeres que lloraban a aquel pequeño que ya había muerto. Y también en aquel entonces, como ahora en nuestros días, en algunos lugares, no es muy común aquí, pero en aquellos días también se contrataba a un grupo que tocara música de acuerdo a aquella ocasión. Y la Biblia allí en ese grupo donde menciona que había mucha gente de la ciudad, ahí también se encontraba ese grupo que estaban tocando música en aquella ocasión. Ahora, me llama la atención cómo es que la Biblia describe que esa mujer era viuda. ¿Qué significaba eso? Eso quería decir que tiempo atrás, hace unos días o meses, semanas atrás, esta mujer acababa de perder ¿a quién? A su esposo. Esa mujer estaba sola ya.
La mujer había pasado noches sin dormir, días sin comer, momentos en los cuales ella se sentía sola porque ya no estaba su compañero de vida, pero aún tenía un motivo por el cual la mujer pudiera salir adelante, un motor para que la mujer pudiera renovar la fuerza y poder enfrentar la vida, porque aún el pequeño le quedaba con vida, un pequeño que apenas extendía sus alas para enfrentar el mundo, con sueños, con metas, con ilusiones. Pero en aquel momento esa esperanza, ese pequeño se había muerto. Pareciera un futuro difícil para esta mujer, porque estos dos hombres de casa, que eran los ganadores del pan, ya no estaban allí para ayudarle a esta mujer específicamente en la sociedad en la que ellos estaban viviendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahora ella tendría que valerse por sí misma, porque en esa sociedad a las mujeres en aquel entonces, ¿qué sucedía? No se les valoraba. Pareciera un futuro difícil para esta mujer. Pero recuerda que en la historia esta mujer iba saliendo de este lugar, pero Jesús iba entrando a esta misma ciudad. Entonces llegó un momento en el cual Lucas menciona ese encuentro que Jesús tuvo con esta mujer. Mira, sigamos leyendo en el versículo 13. Lucas 7:13 dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa le dijo Jesús? No llores. Mira, es la primera ocasión que Lucas describe a Jesús como el Señor. Hace uso de este término y dice, el Señor la vio. Y cuando el Señor la vio, Lucas describe que se compadeció de ella. ¿Por qué Lucas describe que el Señor se compadeció de ella? Mi querido amigo, es que cuando Lucas describe que el Señor la vio, Lucas no se refería a una mirada como tú y yo nos estamos viendo en ese momento, que nos vemos de lo exterior. Lucas describe que cuando el Señor la vio, Lucas quería decir que la mirada de Jesús penetraba más allá de una simple mirada exterior. Por eso Lucas dice que el Señor se compadece, porque el Señor, cuando vio a esta mujer, el Señor vio el corazón de esta mujer, un corazón completamente destrozado, un corazón completamente agobiado. Sabía el Señor que tiempo atrás había perdido a su esposo y que ahora estaban llevando a enterrar a su hijo. Era una mujer que tenía en pedazos su corazón, y por eso Lucas dice que el Señor, al verla, se compadece de ella. Y mira, tal vez te parezca extraño las palabras de Jesús a esta mujer, porque Jesús le dice a esta mujer, no llores. Ahora vamos a imaginarnos algo en esta mañana. Quiero que imaginémonos algo, solo es una imaginación, ¿ok? No quiero que nadie comience a llorar en esa mañana, ¿ok? Pero vamos a ver, ¿cuántas parejas tenemos aquí en nuestro medio? A ver, ¿cuántos matrimonios o parejas? Los novios dicen que son los más enamorados, ¿verdad? A ver, levanten la mano, ¿cuántas parejas? ¿No hay muchas? Ok, ahí tenemos muchas, muy bien. Ahora, vamos a imaginarnos algo, queridas damas, ¿okay? Una imaginación. Imagínense que de pronto su esposo llegara a morir. Mire, ya empezaron a llorar unas. Solo hay una imaginación, imaginemos. De pronto el esposo llegara a morir. Y de pronto aquellos que ya tienen hijos, el hijo llegara a morir. Imagínense que ahí en el momento del servicio, en el funeral, entrara alguien que ni siquiera ustedes conocen y se acercara a ustedes y con una palmada en la espalda le dijera, tranquila, no llores. ¿Acaso es lo que usted espera escuchar en ese momento? ¿Verdad que no?
Pero querido amigo, la persona que se había acercado a aquella mujer no era cualquier persona, era Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús se acercó a esta mujer a decirle no llores, Jesús quería darle un mensaje más allá. Jesús quería decirle: tranquila, ya estoy aquí, yo tengo el poder para quitar tu llanto, tu dolor, tu sufrimiento, hija, no llores, confía en mí. Y mira, si te pareció extraño este versículo, te va a parecer extraño aún el siguiente versículo. Mira qué fue lo que pasó en el versículo 14. Dice la palabra del Señor que entonces, acercándose Jesús, tocó el féretro. Y entonces los que lo llevaban, ¿qué cosa hicieron? Se detuvieron. No había nada que detuviera a esta gente. La gente estaba decidida a llegar al cementerio y enterrar a ese pequeño. Mucha gente de esa ciudad que conocía a esa mujer se unía para apoyar a esa mujer. Las mujeres que habían sido pagadas para llorarle a aquel pequeño ya no lloraban tanto por el dinero que iban a recibir, sino lloraban porque se colocaban en los pies de esta mujer y trataban de sentir su sufrimiento, su dolor, por el saber por lo que la mujer estaba atravesando en ese momento. Y la gente se unía para apoyar a esta mujer. Y dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, llegó y tocó el féretro, y entonces se detuvieron. Y entonces mira lo que hizo Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, ¿a quién le dijo Jesús? Al muerto: joven, a ti te digo, levántate. ¿Es común platicar con los muertos? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta cada noviembre ir al cementerio para platicar con los muertos? ¿A cuánto les gusta? A nadie, ¿verdad? ¿A usted le gusta? ¿Usted platica con los muertos? Ándele. Mira, Jesús, dice la Biblia, que se acercó y le dijo al muerto. Jesús no le dijo a los vivos. Jesús le dijo al que estaba muerto: joven, a ti te digo, levántate. Pero es que, querido amigo, la voz que se oyó en aquella ocasión no era cualquier voz, era la voz de Cristo Jesús. Fue esa misma voz que desde un principio dijo: sea la luz. ¿Y qué cosa sucedió? Y fue la luz. Fue la misma voz creadora de todo el universo que se escuchó en aquella ocasión. Y cuando Jesús mencionó esas palabras, de pronto la sangre comenzó a circular en el cuerpo de aquella persona. El corazón comenzó a bombear la sangre, los pulmones comenzaron a tener el oxígeno, el cuerpo comenzó a tener movilidad, y ahora aquel cuerpo sin vida se encontraba con vida porque Jesús había hecho un milagro. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 15. Dice que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y ahora fíjate lo que hizo Jesús. Dice que Jesús, ¿qué cosa hizo? Lo entregó a su madre. Quiero imaginarme ahora esa escena. Esa maravillosa escena cuando aquel joven resucita de ahí donde él estaba. Y quiero imaginarme que el primero que le dio un abrazo a este joven fue Cristo Jesús. Y después sacarlo de ese lugar, del féretro, y llevarlo hasta donde estaba la mamá y decirle: ya ves, yo te decía desde un principio que no lloraras. Yo te decía que tenía el poder para quitar tu llanto, tu dolor, tu sufrimiento, no importa cuál sea. Y mira, aquí te entrego a tu hijo. Ahora, ¿cómo se sentía esa mujer? Feliz, contenta. Un corazón destrozado ahora había sido restaurado por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Y ahora dice la palabra del Señor, mira cómo termina la historia. Dice que entonces todos tuvieron miedo, y entonces todos glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Mira la palabra del Señor. Describe aquí que ahora todos se unieron y alababan y glorificaban el nombre de Dios. ¿Sabes por qué es tan maravillosa esta historia? Yo quiero imaginémonos unos minutos. Tratemos de salir de ese lugar en nuestra imaginación.
Imaginémonos que nosotros de pronto estamos en el espacio. Y si nosotros tuviésemos la oportunidad de ver todo lo que se desprende de esta tierra, si tuviésemos la oportunidad de escuchar el clamor de la gente de esta tierra, vamos a escuchar a personas enfermas, vamos a ver a personas afligidas, a personas preocupadas, a personas envueltas en llanto, en dolor, en sufrimiento, corazones destrozados, corazones partidos por situaciones que en la vida han enfrentado. Y de pronto, si tuviésemos la oportunidad de poder estar ahí y poder ver todo lo que hay en la tierra, nosotros vamos a encontrar un grupo como en el que la viuda se encontraba. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Es que tú y yo como cristianos tenemos una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Mira cómo va a terminar esta maravillosa historia. Muy pronto la palabra del Señor dice que el cielo se abrirá. Y quien descenderá del cielo, ¿quién va a ser? Cristo Jesús. Y detrás de Cristo Jesús vendrán millares y millares de ángeles. Y muy pronto llegará el momento, como esta historia menciona, que ahora Jesús estará viniendo a esta ciudad y nosotros tendremos que salir de esta ciudad. Y pronto llegará ese día en el cual tendremos ese encuentro con el Señor y miraremos al Señor cara a cara. Y ya no va a importar el dolor, el sufrimiento que traemos consigo, porque la única cosa que nos dará la felicidad es que estaremos con el Señor en la patria por toda la eternidad. Muy pronto llegará ese día, querido amigo, en el que Jesús vendrá con sus millares de ángeles y todos los que estamos en este lugar, junto con todos sus hijos y los ángeles, formaremos este único grupo que estará alabando y glorificando el nombre de Dios por toda la eternidad. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos en este lugar anhelamos estar muy pronto con Cristo Jesús? Mi abuela, que ahora descansa en el Señor, ella era católica, pero cada vez que su servidor llegaba de vacaciones a casa, abuela siempre preguntaba: ¿y qué es lo que haces? ¿Y qué es ser pastor? ¿Y cómo es la iglesia? Y comenzábamos a platicarle y ella empezaba a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y de pronto en unas vacaciones que yo llegué, abuela estaba en estado vegetal. No se movía, solo movía sus ojos. Y estando trabajando en el estado de Chiapas, la madrugada a las 3 de la mañana recibí la llamada: abuela había fallecido. Saben que cuando Cristo venga y vayamos al cielo, probablemente usted verá allí que yo voy a pasar corriendo a su lado. Y tal vez pensará: mira, el pastor no me quiere saludar, se hubiera quedado allá abajo. Pero cuando usted me vea corriendo, voy a estar buscando a mi abuela, porque estoy seguro que ella estará en ese lugar. Y no importa, querido hermano, cuál sea la circunstancia que tú y yo estamos atravesando hoy en día, coloquemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. De tal manera que si al salir de este lugar, por azares del destino, algo llegara a suceder y no tuviéramos la oportunidad de volvernos a ver en este lugar, ten la seguridad que muy pronto estaremos allá y tendremos una cita especial con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quisiéramos de todo corazón estar en ese lugar? Que el Señor, queridos hermanos, pueda ayudarnos para que cada uno de nosotros podamos preparar nuestras vidas y juntos podamos llegar a ese momento tan especial de estar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.
Esperamos que este tema haya sido de bendición en su vida. Gracias por su apoyo a la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles.